Gusto saludarles a todas y a todas. Yo soy José Antonio Goldoni y les voy a estar ayudando con una serie de videos para entender cómo es que se utiliza SolidWorks. Si bien es cierto, ustedes están a punto de entrar a un curso en el que se utiliza SolidWorks como programa, el cual es modelado, muchas veces los contenidos del curso no van orientados a cómo es que se utiliza el programa, sino a modelar piezas y a modelar productos. Y esto puede generar ciertos problemas en el estudiante porque a veces las personas no saben cómo es que se mueve correctamente dentro de la mesa de trabajo, no saben cómo es que se centra bien una pieza o no saben las diferentes variaciones que tiene cada feature. Es por esa razón que yo voy a estar generando estos videos para ayudarles con esos contenidos. La idea de los videos no va a ser estar generando una pieza y que ustedes me sigan mientras yo la voy haciendo. Simplemente va a ser ver ciertas operaciones, ver ciertos aspectos importantes del programa y dar ciertos tips que en mi experiencia ayudan mucho y que las personas no suelen seguir. Es por eso que vamos a estar empezando con estos videos. Ok, primeramente ustedes van a tener el SolidWorks de esta manera. Ya después de haber instalado la aplicación, de haber activado la licencia con el código serial que les da ExpertCAD a ustedes como estudiantes, van a tener este icono en el escritorio. Entonces, para activarlo, simplemente deben darle doble clic. Mientras carga, quiero decirles que todo lo que yo voy a mencionar y todos los tips que yo les voy a decir van a ser con respecto a una persona que tenga un mouse. Porque yo sé que hay ciertas personas que no lo suelen utilizar por X o Y motivo, pero en mi experiencia, si ustedes pueden conseguir un mouse, es lo ideal. Es mucho más sencillo modelar con un mouse que simplemente utilizando la laptop o utilizando el teclado y el touchpad. Que habiendo dicho eso, ya queda claro que todo lo que yo voy a mencionar va a ser con un mouse y con un teclado. Que primeramente, cuando ustedes inicien SolidWorks, les va a aparecer esta pestaña de aquí. Tenemos esta que está suelta y también tenemos esta del fondo que nos brinda ciertas opciones. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas. Que primeramente en la parte de Welcome to SolidWorks tenemos la parte de Home. Aquí tenemos ciertos documentos que nos van a ayudar a la hora de generar nuestras piezas y que es importante entenderlos para una persona que está iniciando con el programa. Primero, en la parte de New, aquí tendremos tres tipos de documentos que podemos utilizar para generar un documento nuevo, como lo dice el apartado. Tenemos la parte de Part, que vendría siendo una pieza de Assembly, que sería un ensamblaje, que esto lo solemos utilizar cuando tenemos varias piezas y ocupamos unirlas en una solo, porque es claro que los productos no suelen ser una sola pieza, los productos vienen por partes y es por eso que ocupamos este documento de aquí. Y finalmente tenemos el apartado de Drawing. Estos van a ser los planos de las piezas, porque nosotros como diseñadores muchas veces tenemos que dar los planos, tenemos que dar ciertas especificaciones para que las personas puedan generar el producto, porque no es simplemente como que se brinda el producto, se brinda un render y ya se sabe cómo hacerlo. No, la idea de utilizar SolidWorks es que sean productos exactos, que vengan con medidas exactas, y es por eso que el drawing nos funciona mucho. Entonces, tenemos tres tipos de documentos: parte, ensamblaje y planos. Para el momento en el que ustedes están viendo este video, probablemente vamos a empezar con parte. Así, lo más sencillo de todo, todavía no nos va a importar estos últimos dos documentos. Que dejando de lado esta parte, tenemos un botón de Open. Este, como se lo pueden estar imaginando, sirve para abrir documentos que hayamos hecho anteriormente. Entonces, si yo le diera clic, me tira a la llave Maya, me tira al escritorio, me tira al lugar en donde tengo un documento y yo lo quiero abrir. Entonces, si yo quisiera abrir este de mano, simplemente le doy doble clic o le doy Open acá abajo y automáticamente el programa lo va a abrir. Por este momento no nos vamos a centrar en esto y simplemente quiero que identifiquen esta parte de acá arriba, los tres documentos y el botón de Open. También en esta parte de abajo tenemos un apartado de documentos recientes.
Esto el SolidWorks lo identifica cuando usted ya ha trabajado varios documentos, varios tipos de documentos, y él le va a mostrar aquí cuáles son los últimos que usted ha editado, que usted ha abierto, que usted ha hecho. Entonces, como se puede apreciar aquí, el último que yo hice fue este de un ensamble de una mano robótica. Y si yo quisiera abrirlo, simplemente le doy doble clic. Esto por la parte de Home. Ya hasta aquí es lo que nos interesa a nosotros para empezar a utilizar SolidWorks. En la parte de reciente, podemos ver, como ya se mencionó anteriormente, documentos recientes que nosotros hayamos trabajado. Entonces, si yo hubiera trabajado una mesa en el último documento que yo edité, me saldría aquí enfrente de lo de mano robótica. También tenemos ciertos filtros para estos documentos. Si queremos simplemente ver los planos, le clicamos en esta parte de Filter Drawings y nos va a mostrar simplemente los documentos de planos que hemos trabajado recientemente. Si quisiéramos un ensamblaje, le damos en este botón y si quisiéramos una parte, le podemos dar en este. Esto nos ayuda a encontrar ciertos documentos con mayor facilidad, porque es mucho más sencillo entrar y verlo desde aquí que tener que entrar a la llave Maya, al folder en el que tenemos, a buscar cuál es el documento. Entonces, esta herramienta nos brinda un acceso directo muy útil, porque inclusive nos muestra la imagen del documento. Finalmente, tenemos la parte de Learn, porque SolidWorks suele tener ciertos cursos, suele tener ciertos tutoriales para herramientas que uno quiera trabajar. Entonces, si ustedes quisieran buscar un curso o un tutorial sobre cierto feature o sobre cierto proceso, lo pueden encontrar aquí. También tenemos la parte de alertas, pero esta no es muy necesaria. Esta simplemente nos brinda, como dice el nombre, alertas de actualizaciones o de que ciertas cosas ya se descargaron. Lo más importante prácticamente sería el botón de Home. Esto es lo que siempre nos va a salir a la hora de abrir SolidWorks y qué es lo que más vamos a utilizar. Entonces, recapitulando, Home, tres tipos de documentos, un botón para abrir y documentos recientes que hemos trabajado. Cerrando esta pestaña, podemos ver la del fondo, podemos ver la pestaña principal de SolidWorks. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos el botón de Home, que si le presionamos, nos va a salir la pestaña que habíamos visto anteriormente. Si damos este botón de New, vamos a tener simplemente los tres tipos de documentos que nosotros podemos trabajar, sin documentos recientes, sin poder abrir otra pieza, simplemente los documentos. Y si uno quisiera abrir uno, simplemente le da clic en Part, por ejemplo. Y finalmente tenemos aquí la parte de Open, que como ya vimos anteriormente, simplemente con clicarlo podemos acceder a documentos que hayamos hecho anteriormente. Y también está aquí la parte de options. Muchas veces las opciones son necesarias a la hora de modelar una pieza y más que todo a la hora de hacer un plano, porque aquí se pueden editar ciertas propiedades del programa. Entonces, cuando el profesor o ustedes quieran editar algo que es meramente de las opciones o de las propiedades del programa, le pueden clicar en esta tuerquita que está aquí. Habiendo dicho esto, vamos a entrar a nuestra mesa de trabajo. Vamos a entrar a un documento nuevo y vamos a intentar entender qué es cada cosa en ese documento. Para eso vamos a la parte de Home, vamos a la parte de Part y le damos un clic. Con esto ya nos va a abrir un documento completamente nuevo. Y mientras esperamos a que cargue, esta es nuestra mesa de trabajo. Aquí es donde se van a realizar todas las piezas o productos que se vayan a modelar en el curso o que se vayan a modelar por proyectos personales. Como pueden ver, es un espacio en blanco que tiene ciertas opciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Por el momento, para este video, no nos va a interesar cómo es que se modela una pieza, cómo es que se hace un sketch. Simplemente vamos a ver qué es lo que trae el SolidWorks por default. Para eso tenemos en la parte superior lo que ya vimos anteriormente. Tenemos un botón de Home,
un botón de New para crear otro documento completamente nuevo, un botón para abrir otro documento y un botón para guardar. Este es importante a la hora de que ustedes terminen la pieza, entonces simplemente le dan un clic y pueden renombrarla y guardarla en el folder o en el lugar de su computadora que más deseen. También tenemos un botón de impresión. Este no se suele utilizar mucho y es más que todo como para la parte de drawings o lo de los planos, que ahí sí necesitamos muchas veces imprimir un plano o mandarlo a cierto lugar en físico. Entonces, para esto es que utilizamos este botón. Y finalmente tenemos el botón de Options, como ya se los mencioné anteriormente, para las configuraciones del SolidWorks y un botón de reconstruir. Este botón es muy importante a la hora de modelar porque imaginemos que están haciendo una pieza y ustedes hacen un cambio a esa pieza, le cambian cierta medida. No es como que el SolidWorks interprete que ustedes cambiaron cierta medida, entonces de buenas a primeras cambie la pieza. A veces hay que darle a este botón y simplemente se le da un clic y ya la pieza se actualiza. Es como un botón para actualizar su pieza. Después, en esta parte superior, que está un poco por debajo de las herramientas que ya estamos viendo, que vimos anteriormente, tenemos los features, los sketch, superficies, metal sheet, simulaciones y muchas operaciones que nos ayudan a modelar. Para este momento simplemente nos vamos a centrar en dos. Vamos a centrar en Sketch, que esto nos ayuda a dibujar nuestro producto. Porque si bien es cierto que nosotros podemos modelar utilizando una masa e ir moviéndola como se hace en otros programas como Blender, por ejemplo, para SolidWorks, como tenemos que hacer muy exactos a la hora de generar una pieza, lo hacemos con figuras geométricas, lo hacemos con líneas, lo hacemos con medidas. Entonces es este apartado el que nos permite realizar todas esas operaciones. Por el momento no vamos a entrar en qué es cada cosa, simplemente quiero que identifiquen que esto es lo que nos sirve para generar el dibujo, para generar el sketch que posteriormente vamos a darle una tridimensionalidad. Para darle esa tridimensional tenemos aquí la parte de features, que estas opciones prácticamente son cuando ustedes ya tienen su dibujo, ya tienen su croquis de la pieza que están realizando y ustedes ocupan darle tridimensionalidad, ocupan darle un grosor, ocupan que gire alrededor de un eje ese perfil. Para eso es que vamos a utilizar todo esto. Ustedes van a ir aprendiendo a cómo es que se utiliza cada cosa y en videos posteriores yo les voy a estar enseñando ciertos consejos a la hora de utilizar estas herramientas. Para este momento solo quiero que identifiquen que features es para darle tridimensional a su dibujo, para darle una tridimensionalidad a su dibujo, perdón, y que la parte de sketches es para poder dibujarlo, para poder hacer el perfil, para poder hacer cualquier cosa que ustedes necesiten, vamos a utilizar esta parte. Espero que haya quedado claro eso y vamos a seguir con la siguiente parte importante, por lo menos del inicio de SolidWorks. Y está aquí abajo a la derecha. Como ustedes pueden ver, hay un botón de MMGS. Y esto es porque SolidWorks, como ya mencioné, es un programa muy exacto. Es uno que busca mucho la exactitud en una pieza. Entonces, tenemos aquí las medidas en las que ustedes están trabajando. En este caso, la de default, la que siempre vamos a utilizar como diseñadores, va a ser la de milímetros, gramos y segundos. Pero dependiendo del tipo de pieza, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, podemos cambiar a pulgadas, podemos cambiar a centímetros o podemos cambiar a metros, a kilogramos, y bueno, segundos siempre queda igual, pero podemos cambiar el tipo de medida que tiene nuestro documento. No necesariamente tiene que ser milímetros, pero lo ideal es utilizarlo. Entonces, recapitulando, este botón de aquí abajo nos da las medidas en las que nosotros estamos trabajando. Para seguir con lo siguiente, voy a generar un pequeño cubo. No quiero que me presten atención a qué es lo que estoy haciendo porque esto lo vamos a ver, pues, lo vamos a ver más adelante, pero
sí me ayudará mucho a explicarles para qué es que funcionan las siguientes opciones. Entonces, como pueden ver, esto sí podría explicarles en este momento. Yo para generar un cubo, primeramente hago un dibujo, hago un sketch y después utilizo las herramientas de los features para darle tridimensionalidad, para darle un grosor, para darle una altura, y esto me ayuda mucho a la hora de modelar un producto. Ya tenemos este cubo de aquí. Entonces ahora vamos a ver estas herramientas que están aquí arriba. Podemos ver esta primera que va a ser de Zoom to Fit. Esto ocurre porque muchas veces estamos modelando y de la nada se nos pierde la pieza. Quedamos aquí y no la podemos encontrar de ninguna manera y para ciertas personas puede llegar a ser muy estresante. Entonces, para que ustedes solucionen eso, simplemente se van a este botón y le dan un clic. Con eso ya la pieza va a aparecer independientemente del lugar donde ustedes lo hayan dejado. El siguiente va a ser un zoom en área. Digamos que yo quiero ver un detalle en esta esquina de aquí. Entonces yo presiono este botón, arrastro con el clic izquierdo presionado y suelto. Eso ya me va a dar el detalle o la zona a la que yo le quiero hacer un zoom. También podemos ver esta opción de Previous View. Muchas veces movemos la pieza y queremos que vuelva específicamente a la posición en la que la habíamos dejado. Entonces, para eso podemos presionar este botón y nos va a devolver a la posición anterior. Digamos, estoy aquí y presiono y volvemos a la posición anterior. Después tenemos una vista de sección. La vista de sección va a ser prácticamente tomar la pieza y verla desde la mitad. Así, en los términos más sencillos posibles, es como que ustedes tomen su pieza y ustedes quieran ver la parte de adentro, ustedes quieran ver un corte de la pieza. Entonces, perfectamente pueden agarrar, presionan la parte de sección, presionan este clic que está aquí y pueden ver el interior de la pieza. Ya para salir de ello, simplemente deben darle clic a esto. Lo de Dynamic Annotation no lo voy a ver mucho porque por el momento no nos interesa mucho. Después podemos ver una parte de orientación de la vista. Para eso presionamos este botón y como ven nos va a salir un cuadradito con ciertas opciones para clicar. Esto es para poder ver ciertas vistas específicas del modelo. Entonces, si yo quiero ver una parte superior, yo estripo esto. O si quisiera ver una vista isométrica, lo pongo así. Eso nos ayuda mucho a la hora de estar modelando realmente. Ok, seguidamente podemos ver este apartado aquí, que es como un cuadrado con una parte coloreada y otra parte que no. Esto lo que nos va a enseñar es la vista en la que estamos modelando, o sea, cómo ustedes visualizan su modelo. Podemos ver esta parte que es con sombra y con los ejes negros, pero también podemos tener unos ejes suavizados, donde no se visualicen las líneas de contorno y simplemente se vea la geometría, pero un poco más suavizada, sin tanto detalle. También podemos ver una donde solamente tenemos las líneas las líneas de contorno de la figura. Podemos ver una donde nos aparezcan las líneas punteadas y las líneas de contorno. Las líneas punteadas significan que es una parte de atrás de la pieza. Digamos, si yo quisiera ver esta parte, ya la tengo de frente, entonces ya me sale completamente continua. Y finalmente podemos ver esta última visualización en la cual no hay líneas punteadas y tampoco hay líneas con un grosor muy grande. Simplemente es como una línea estructural en la que podemos visualizar a la pieza. Yo personalmente prefiero siempre trabajar con este primer tipo de visualización. Se me hace más cómodo y siento que puedo ver mejor los detalles de la pieza. Ok, seguidamente tenemos este ojito que está aquí. Este ojo nos va a ayudar a visualizar ciertas propiedades que va a tener la pieza.
Ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo del curso que hay ciertas relaciones o ciertas operaciones que se pueden visualizar o que se le puede quitar visibilidad. Este ojo nos ayuda mucho en esa parte. Digamos, ustedes entienden que siempre, siempre, siempre todo objeto que esté en nuestro mundo tiene tres dimensiones. Entonces significa que va a tener varios ejes. Entonces, si yo quisiera también darle visibilidad a alguno de los ejes, puedo hacerlo con este botón de aquí. O si quisiera mostrar los planos de mi dibujo, puedo hacerlo con este botón de aquí. Esto me ayuda mucho a la hora de estar creando productos porque hay ciertas cosas que es mejor verlas en ciertas ocasiones, pero ustedes decidirán personalmente qué es lo que prefieren ver y qué es lo que no. También tenemos estos últimos dos botones que no voy a entrar mucho en esta parte, pero son apariencias. Son apariencias del modelo, son apariencias de la escena. Entonces, si ustedes quisieran que su modelo, en vez de ser gris, sea azul, ustedes pueden presionar este botón y darle esa apariencia. Finalmente, tenemos este último botón donde podemos cambiar un poco ciertos aspectos de la vista del modelo. Entonces, si quisiéramos darle una vista en perspectiva, simplemente presionamos este botón y ya nuestro modelo va a tener una vista en perspectiva. Yo la voy a desactivar porque no me gusta utilizarla mientras estoy modelando. Ok, ya en este momento vimos cuatro aspectos de la mesa de trabajo. Los botones superiores, los botones de los features y del sketch y las medidas en la parte inferior derecha. Ahora vamos a este panel que está aquí a la izquierda. Este es el panel más importante que ustedes van a necesitar a la hora de estar modelando, porque aquí es donde les van a aparecer ciertos aspectos importantes de su modelado, de su pieza. Primeramente, vamos a empezar con los cuerpos. Los cuerpos son muy importantes a la hora de modelar porque muchas veces se hacen ciertas operaciones o se generan ciertos perfiles que crean más de un cuerpo. Y esto puede generar ciertos problemas a la hora de estar creando diferentes productos. Entonces, por ejemplo, yo en este momento solo tengo un cubo, solo tengo un cuerpo. Entonces, en esta carpeta simplemente me va a salir este cuerpo que yo tengo aquí. Si yo tuviera otro más a la par, me saldrían dos cuerpos y podría presionar cualquiera de los dos. Ok, seguidamente tengo la parte de material. Si yo le doy clic derecho, aquí me salen ciertas opciones para poder editar el material de mi pieza. No voy a entrar mucho en eso porque eso lo van a ver más adelante dentro del curso, pero es importante identificarlo, que el material se puede poner desde este apartado de aquí. Seguidamente tengo la parte de planos. Para nadie es un secreto que nuestro mundo está compuesto de tres dimensiones, que está compuesto por una Y, por una X y por una Z. Entonces nuestros productos también tienen que estar compuestos por tres planos. Y es por eso que aquí tenemos el plano frontal, el plano superior y un plano derecho. Los planos van a servir como nuestro papel. Imagínense eso. Ustedes tienen su plano, ustedes tienen un papel. Para generar su dibujo, para generar su sketch, ustedes claramente necesitan un papel para poder dibujar, para poder crear la línea. Bueno, aquí en SolidWorks son los planos. Ellos son nuestro papel y en ellos es que vamos a requerir hacer los sketches para que estos se creen. Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer una línea aquí, ven que no me deja, me dice seleccione un plano. Por eso es que los planos son tan importantes. Y si yo quisiera visualizar un plano, también puedo darle clic izquierdo y ven que aquí me aparecen ciertas opciones. Aquí yo puedo hacer un sketch que vamos a hablar después de eso. O sea, más adelante vamos a hablar sobre qué es un sketch y puedo darle visibilidad. Entonces, si yo le doy visibilidad, me aparece el plano y puedo ver dónde es que se encuentra. Yo se lo voy a quitar porque realmente es mejor trabajar sin la visibilidad de los planos, porque a veces ciertas personas se les olvida quitarles la visibilidad, se les olvida que no se deben visualizar a la hora de entregar una pieza.
Entonces es importante que aprendan a trabajar sin ellos, pero a veces es útil poder visualizarlos. Finalmente, aquí está el origen, este pequeño punto que es el origen de mis coordenadas, es el origen de toda mi pieza, es el origen de la parte central de mi pieza, en este caso como yo la dibujé, y que inclusive si no tuviera mi pieza, el origen sigue ahí. Ok, finalmente, aquí es donde me van a aparecer las operaciones que yo he hecho. En este caso, como solo hice un cubo, solo tengo la operación de extrusión de ese cubo. Si yo quisiera ver el sketch del mismo, presiono esta flechita aquí y puedo ver el dibujo. Si yo quisiera editarlo, le doy doble clic y ven que ya puedo editarlo, ya puedo cambiar las medidas y puedo visualizar qué fue lo que hice. Entonces, si yo quiero salir de eso, simplemente le doy en esta opción de arriba a la derecha. Ok. Finalmente, esto es todo lo que ustedes necesitan saber de esta parte izquierda por el momento. Más adelante, ustedes van a ir trabajando más acerca de esto y se van a ir dando cuenta de ciertas opciones que tienen, de las cuales una que les puedo hablar en este preciso momento, como hice esta pieza, es esta linecita de aquí. Esto prácticamente lo que nos dice es hasta dónde queremos ver de nuestro proceso de creación del producto. Si nosotros quisiéramos ver un proceso antes, cómo es que se ve sin esta extrusión, yo simplemente tomo la línea, mantengo clic izquierdo presionado y la subo. Y me desaparece esa operación o me desaparece el modelo en este caso. Si yo quisiera volver a visualizarlo, simplemente clic izquierdo presionado y arrastro hacia abajo. Esto sería todo por la parte de la mesa de trabajo por el momento y es todo lo que necesitan saber. Ahora, yo les voy a dar ciertos consejos para moverse dentro de la mesa de trabajo. Si quieren, pueden anotar esto, si quieren, simplemente pueden ponerlo en práctica más adelante, pero es porque muchas veces las personas no entienden cómo es que se mueve uno dentro de la mesa. Que primeramente podemos movernos de esta manera, sí, sin mover, sin rotar, sin hacer nada sobre la pieza. Para ello, vamos a usar la rueda de nuestro mouse, vamos a presionarla y vamos a presionar control simultáneamente. Entonces, primero control, después presionamos la ruedita de nuestro mouse y podemos movernos con la pieza así. Ok, vamos de nuevo. Primero control, después presionamos la rueda del mouse y podemos movernos de esta manera. Otra variación de esto es que presionamos primero Shift y después presionamos nuestra ruedita del mouse. Con eso podemos hacer un zoom a la pieza. Aquí estoy haciendo primero Shift, después presiono la rueda del mouse y muevo el mouse hacia adelante o hacia atrás. Con esto podemos hacerle zoom a nuestra pieza. Ok, seguidamente, otra forma de mover la pieza que es muy útil y que yo suelo utilizar mucho junto con el control y la ruedita va a ser poder rotar de esta manera nuestra pieza. Esto es demasiado útil a la hora de estar modelando y nos ayudará mucho. Para poder rotarla así, simplemente deben presionar la ruedita del mouse y mover el mouse. Así, sin más, sin estripar ningún control, ningún shift, sin tocar el teclado, simplemente presionan la rueda del mouse y lo mueven. Y finalmente, para hacerle zoom in o zoom out a su pieza, ustedes mueven la rueda del mouse hacia adelante para el zoom out y hacia atrás para el zoom in. Entonces, recapitulemos esto. Para una traslación es control y presionamos la rueda del mouse. Para un zoom, para un zoom un poco más sin mover nada de la pieza, presionamos shift, la rueda del mouse y hacemos el mouse hacia adelante o hacia atrás. Para poder rotar la pieza, simplemente presionamos la rueda del mouse y movemos el mouse. Y para poder hacerle zoom in o zoom out a nuestra pieza, simplemente movemos la rueda hacia atrás o hacia adelante, sin mover el mouse. Simplemente la ruedita hacia adelante o hacia atrás.
Ya más adelante vamos a ir hablando de ciertos atajos de teclado, de ciertas formas de hacer ciertas operaciones, pero por el momento quiero que se queden con esto y quiero que se queden con cómo es que se mueve uno dentro de la mesa de trabajo. Entonces, fue un gusto estar con ustedes en este video y espero que nos podamos seguir viendo y hasta luego.